Bienvenidos una semana más, una nueva emisión del espacio Producción y Trabajo, aquí al aire de Sindical Federal de la Radiográfica. Está Matías Estrasorier. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Mati, la semana pasada nos traías el audio, el breve video de un productor agropecuario y decía acá, lo importante no es producir, es generar dólares, digamos, dejémonos de joder. Y el mismo este domingo, junto con María Rizzo, en Página 12 publicaron el dólar como fetiche y su influencia en la producción agropecuaria, la disputa entre la economía productiva y la economía especulativa. ¿De qué va esto? Mira, estuvimos estudiando bastante el tema del dólar, que es algo constante, una cuestión real de impacto en la economía local, en la economía argentina y en la economía latinoamericana. O sea, en cualquiera de los países que le disputa o que quiere salirse de alguna manera de lo que es las reglas que impone los países dominantes, el dólar ejerce un poder de influencia, de impacto en la economía real. Lo sufren el dólar y la inflación, lo sufren los venezolanos de una manera terrible, lo sufre la Argentina, que es uno de los países que más tiene esa influencia, porque tiene también un movimiento obrero organizado en la disputa permanente de lo que es la distribución de la riqueza. Y una de las cosas que nosotros nos encontrábamos, hay varios conceptos en el artículo que publicó el suplemento Cash a cargo de Alfredo, el compañero Alfredo Zayat, en Página 12. Uno de los conceptos es esto del fetiche, que fetiche según la Real Académica es una especie de ídolo u objeto de culto que tiene esos poderes sobrenaturales que parece que el dólar los tuviera, o sea, calza perfecto en la Argentina, ¿viste? Vos hablas del dólar y te cambia algunas cosas. Claro. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención en situaciones en las cuales encontramos a economistas liberales planteando, por un lado, el concepto de las divisas genuinas que las produce la exportación, como si fuese la única fuente de divisas genuinas, y te encontrás, sin embargo, que cuando la derecha llega a posición de gobierno, la principal fuente de divisas genuina era el endeudamiento y no la producción. O sea, es muy loco esa contradicción. Después, el ver cómo en los análisis que hacen de los costos, hablan de los costos dolarizados, de los costos no dolarizados. Algunos de los costos dolarizados se entienden porque son insumos que se compran en el extranjero, pero, sorpresa, nos resulta cuando plantean la dolarización del costo de la tierra, cuando la tierra es nuestra principal, o sea, una de las riquezas naturales de nuestro país. Entonces empezamos a buscar y a indagar y nos encontramos con el dólar influencer. ¿Qué es esto del dólar influencer? Las variantes del dólar están entre lo que es el dólar oficial, el dólar blue, que es un dólar ilegal, un dólar de mercado negro, que le ponen blue para disfrazarlo de alguna forma, y después las variantes legales que el Banco Central, el gobierno argentino, hace para tener el dólar ahorro, que funcionan en el dólar mercado electrónico de pago, el dólar contado con liquidación. Pero en realidad, lo que descubrimos que esa operación de tener el dólar MEP o el dólar contado con liqui, tiene más influencia en lo que aparece en una pantalla, a cuánto cotiza. Ese es el impacto que golpea sobre la economía real. ¿Por qué? Porque la operatoria para hacer el dólar ahorro que consiste en la compra de bonos de deuda, después transformarlo en dólares y ahorrarlo en dólar, una variante te permite tener el dólar en Argentina y no te deja tenerlo en el extranjero, la otra te lo permite que la operatoria esté en el exterior. Pero para tener eso, vos primero tenés que tener los dólares para ahorrar, claro. O sea, te tienen que sobrar los dólares para ahorrar, y después eso tiene un costo operativo de quién es el banco o el que te hace esa operación. O sea, eso no es que lo hace cualquier hijo de vecino que doña Rosa dijo, ay, me sobraron 1.000 pesos, lo voy a cambiar en dólares y lo voy a ahorrar. Y tampoco es algo que se transforma en billete, pero sí tiene un fuerte impacto cuando quien está vendiendo o comprando en la economía real u ofertando su mercancía en la economía real, la
trata de fijar en dólar y ve que el dólar MEP pasó de 140 pesos a 145, de 145 a 150, y eso tracciona en un proceso especulativo de decir, bueno, mi mercancía la sujeto al dólar, a este tipo de dólar. Y ahí descubrimos que en realidad lo que es las diferentes variaciones del dólar tienen más un impacto de influencia sobre la economía real que el impacto de transformarse en el billetito verde como parecen o como nos quieren vender. Ahora, Mati, esto, si lo llevamos también, lo analizan ustedes desde la producción agropecuaria, pero también sucede con la producción industrial, es decir, con casi cualquier sector del mercado interno argentino. Digamos, optan por la compraventa de dólares y no por poner a funcionar una fábrica, un taller, en este caso la producción agropecuaria misma. Es algo que además se intentó resolver de manera punitiva y no funcionó, y se intentó resolver desalentando el ahorro, pero tampoco funcionó, es decir, sigue fuerte. Sí, tal cual. En la Argentina es verdad que la moneda argentina se ha debilitado y el peso argentino es una moneda débil. Ahora, eso tiene que ver también con la discusión del rol que tienen la mercancía dinero como una mercancía para lo que es mover la rueda del mercado y venir a reemplazar el valor que tiene una mercancía a la hora de venderla o comprarla, que eso es una cuestión muy interesante para discutir. Argentina sufrimos el que tenga, o sea, desgraciadamente en parte se sufre el no poder tener el control de la estructura, de la principal estructura productiva generadora de divisas. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos repetido y lo seguimos discutiendo y lo vamos a repetir hasta que en algún momento nos dé la posibilidad de tener esa batalla ganada. Pero mientras nosotros nuestra estructura productiva que mayor rentabilidad global tiene, mayor competitividad global tiene, esté en manos de Cargill, Bunge y otras empresas extranjeras, y vamos a estar dominados porque los dueños de los dólares y cómo manejan el mercado terminan siendo ellos. Pues fíjate esto, vos sabés que el otro día nos pasaba algo muy loco en la veterinaria. Participábamos de la compra de una mascota entre un cliente nuestro de la vete que nos preguntaba por la salud y demás, y el vendedor de la mascota, y que le preguntaba cuánto cuesta tu mascota, y a un criador histórico de una raza en particular, y le dice, mira, yo siempre la vendí en $500. Entonces tendríamos que ver el estimativo hoy en $500, y le vendí en dólares. Nunca le iba a pagar en billetes dólares la compra de un perrito. Claro. Pero se la pagaba en pesos, planteándolo desde el dólar. ¿Cuánto está cotizando el dólar? Y más o menos 150 pesos. Entonces decía, bueno, 150 pesos por 500, tanto. Bueno, esa es la influencia que tiene. Te estoy hablando de una economía totalmente marginal, una venta de una mascota. Claro, hemos llegado al punto en que argentinos en la Argentina le venden a otros argentinos productos argentinos en moneda extranjera. En moneda extranjera. No es una importación, no es una exportación, no es un negocio con un extranjero, es todo dentro de nuestro mercado. Y ahí es donde nosotros damos una discusión que creemos que es central para quienes producen y trabajan, sobre todo para las y los trabajadores. Porque la Argentina esta que dicen que es bimonetaria, nosotros en el artículo ahí nos preguntamos, ¿es bimonetaria porque a los trabajadores y a las trabajadoras se les paga en peso, mientras los grandes grupos económicos te cobran en dólares? ¿Será por eso que es bimonetaria? Y bueno, son las preguntas que tenemos que hacernos, que tenemos que ir a tensionar y que tenemos que desalentar esas prácticas especulativas que van a lo largo de las diferentes cadenas económicas. Sin lugar a duda, convencido de que de alguna manera en Argentina tenemos que terminar con este sistema que ha fracasado y que ha producido trabajadores y trabajadoras pobres y productoras y productores que se funden mientras se llenan los bolsillos quienes especulan con la producción y los grandes grupos económicos. Eso se resuelve con una comunidad que se organice y que haga que su riqueza que se produce socialmente después se distribuya de la misma manera.